Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Y yo soy Paco Vendala. Buenas tardes, ahora sí que comenzamos, damas y caballeros. Lo primero, muchas gracias por asistir, los que han podido asistir. Este programa se está grabando y mañana lo publicaremos en nuestra web, elespañoldigital.com, que es quien organiza este asunto, este evento. Este evento también se hace gracias a la gentileza, a la amabilidad de la librería Tercios Viejos. Está por aquí, ahora se ha ido para arriba, José Alberto Rodrigo, sin la cual, sin ceder este espacio, pues no sería posible. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Y también yo les sugeriría, les recomiendo que vean el fondo bibliográfico que tienen aquí sobre historia militar, que yo creo que es el mejor, sin duda, por supuesto de Madrid, yo creo que de España posiblemente, y está clarísimo que del extranjero, que no tienen ni idea de lo que es la historia militar de cualquier país. Este evento tiene un objetivo, lo hemos titulado, porque algún título hay que ponerle, que es Ave Trump, ya saben aquel saludo de Ave César, y le hemos puesto pues esa especie de meme que circula por ahí. Lo que no quiere decir que nos vayamos a centrar en la figura solo de Trump. Lo más importante, pues yo soy Paco Vendala, que soy el menos importante en este caso, el director del españoldigital.com, y lo que sí es muy importante y me enorgullece tener aquí a los participantes en este evento, en esta mesa redonda, aunque como ven no tenemos mesa porque lo que hacía es que más que importunaba. Tenemos a don Salvador Fontella Ballesta, general de brigada, perteneciente a la 26 promoción de la Academia General Militar. Pasó a la reserva en el año 2006, estudioso de la historia militar española, sobre la que ha publicado varios trabajos por considerarla es una fuente primordial de enseñanza para nuestra profesión. Es como él ha querido presentarse. Tenemos a don Marín Bello Crespo, general de brigada de infantería retirado, diplomado en la reserva, diplomado en Estado Mayor, retiradísimo, pues corregido está. Diplomado en Estado Mayor, licenciado en Geografía e Historia, los destinos más relevantes, como él ha querido que figure, gabinete del GEME, agregado militar adjunto en la Embajada Española en París, jefe del Batallón de Carros de Combate Huarrás, oficial superior de planes del Mando Sur de la OTAN en Nápoles y jefe de la Brigada Multinacional de la OTAN Salamandra en Bosnia-Herzegovina. Y por último, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Terrestre. A mi derecha también está don Diego Camacho Escobar, coronel de Infantería retirado, diplomado de Operaciones Especiales y licenciado en Ciencias Políticas y máster en Relaciones Internacionales. Y además asiduo de los medios, eso te ha faltado decirlo, yo creo que es importante decirlo. Asiduo de los medios. Ah, bueno, no, un aficionado. Un aficionado. Y en esa banda está don José María Manrique García, coronel de Artillería, retirado de diplomado de Estado Mayor, historiador, con numerosos libros y artículos publicados, conferenciante también asiduo, tiene hecho el curso, es especialista en desactivación de explosivos, en guerra en EBQ y en electrónica. Hechas las presentaciones, vamos a plantear esta, entre comillas, mesa redonda de la siguiente manera, si les parece bien. A ellos les ha parecido bien, por lo tanto a ustedes espero que también. 3 bloques, digamos. Ellos van a presentar, van a decirle lo que opinan sobre 3 cosas fundamentales, que son qué y por qué ha pasado en Venezuela, aunque sigue pasando, qué puede pasar, no solo en Venezuela, sino proyectado al resto del mundo, por lo menos a la parte occidental, que parece que la que está en boga, y Oriente Medio. Y por último, y yo considero lo más importante, porque lo único que nos tiene que importar es nuestra patria, es España, todo esto en qué y cómo puede afectar a España, que es lo fundamental. Yo les voy a dar ahora a ellos la palabra. Ellos van a dirigirse a ustedes, van a hacer, digamos, su presentación sobre estos 3 objetos de esta mesa redonda y luego lo que sí queremos que sea dinámico, queremos que participe el público, queremos que ustedes salgan de aquí con una idea clara de qué opinan ellos. Ustedes después podrán ir a otras fuentes y hacer su propia opinión, pero sobre todo que no se vayan de aquí sin haber hecho esa pregunta
que a lo mejor se hacen a ustedes mismos o que hacen a otros o que la hacen en casa o con un amigo, y que, bueno, yo creo que es una buena oportunidad de que personas, creo que bastante muy especializadas, pues se las puedan contestar, siempre, por supuesto, teniendo en cuenta que serán sus opiniones, pero yo creo bastante fundamentadas. Por lo tanto, voy a dar primero la palabra al general Fontenla, que es la antigüedad es un grado en el ejército y sigue siéndolo, para que haga esta presentación suya. Mi general. Pues muchas gracias. Pues para empezar, y abreviando, hay que decir primero que no sabemos qué ha pasado. Lo que a mí me da la sensación que no han presentado una película de Hollywood o de indio o de americanos, porque no sabemos lo que ha pasado. Se sabrá, el régimen no ha cambiado, no sabemos si ha sido un golpe, un autogolpe, porque el régimen sigue siendo el mismo. Simplemente han sacado al presidente de Venezuela, que parece ser que es, al fin y al cabo, una marioneta, porque sabemos que sus condiciones naturales es conductor de autobús, lo más que ha hecho en su vida, y que solamente ahí lo que manda son el ejército y el Partido Político Comunista. Ahí no pasa nada, y por tanto, y después hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, la muerte de los 32 cubanos sin una resistencia, con algunos altos cargos como tenientes coroneles, que no hayan dejado heridos, que es raro que en pocos minutos no dejan ningún herido, ningún prisionero. Una de dos, o lo han rematado, o seguramente cuando llegaron los americanos ya estaban muertos, y por eso no han querido testigos. Y la cosa no cuadra ahí. Yo creo que eso es lo que ha pasado. No sabemos todavía lo que ha pasado. Es demasiado pronto para hacer en ese aspecto especulaciones. Sí sabemos lo que quiere el señor Trump, que lo ha dicho lo que quiere para el futuro, y ahí ya podemos entrar en la siguiente fase. Gracias. General Marín Bello. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, en este sentido, ampliando un poco lo que dice mi amigo y compañero Salvador, tengo el corazón partido, ¿no?, como dice la canción esta, porque evidentemente los hechos son los que son. Estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que ha dicho Salvador. Había un despliegue gigantesco en el Caribe, un despliegue naval y aéreo muy importante, lo cual significaba que cuando se hace un dispendio de este tipo es que va a ocurrir algo, porque es un objetivo, y yo no voy a desplegar portaaviones, cantidades importantes de infantería de marina y buques de superficie y aviones para nada. Lo cual quiere decir que no era un amagar y no dar, sino que es amagar y dar. Lo que ha pasado, estoy de acuerdo con él, lo que ha pasado no lo sabremos, no digo nunca, ¿no?, pero en mucho tiempo, porque todo esto es como un trampantojo en el que nada es lo que parece desde hace mucho tiempo, no solamente en el tema de Venezuela, sino en otros muchos. La propaganda es una parte de la guerra, que ahora la llaman híbrida, pero siempre ha sido la guerra. Es decir, ahora hay palabras nuevas que intentan redefinir antiguas actitudes. La propaganda, la desinformación, la manipulación de las mentes y de los pensamientos de la gente, pues son consustanciales a la guerra. Por eso son comprensibles, pero no hay que dejarse llevar por ellos. Es decir, yo entiendo y comprendo perfectamente que se desinforme, como ocurre en el caso de Ucrania o en otros muchos que ya hablaríamos, sino que porque son armas que hay que usar, y en casos somos beligerantes, ¿no? No en el caso de Venezuela, pero sí en otros. ¿Y qué ha pasado? Pues había unos hechos que son este despliegue, la extracción de un títere, muñeco o lo que fuese, que coincido también en que no es un personaje relevante del régimen chavista. Era un señor que había tenido una profesión honrada de conductor y lo tenían ahí, pero los que verdaderamente mandan desde hace mucho tiempo en Venezuela evidentemente no eran este señor. Este señor lo han sacado a Nueva York, pero el régimen chavista continúa. Continúa en el sentido de que ha habido una suelta de retenidos, bueno, lo de retenidos es algo increíble, y de presos políticos, y que no sabemos exactamente, hay que esperar y ver. Vamos a ver qué ocurre, pero hay muchos datos que nos inducen a pensar
que nada es lo que parece, o por lo menos lo que creíamos al principio. ¿Qué va a pasar? Pues eso es lo que hay que ver. ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos? Hay una cosa que yo quiero recalcar porque no sabemos nada, pero hay datos que revelan muchas cosas. Los Estados Unidos de América, ellos no dicen Estados Unidos, dicen América. América son ellos. El resto ya lo acaba de definir su presidente, es el hemisferio occidental. Y en sus propias palabras, en la CNN o en la ABS, una de estas cadenas, ha dicho el hemisferio occidental es mío. Y entonces, incluso el término norteamericano es inexacto. Norteamericanos también son los mexicanos y los canadienses. O sea, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque lo que son estos señores son estadounidenses, ciudadanos de los Estados Unidos. Pero ellos dicen América, make America great again. América se refiere a ellos, no a América. Y entonces América, como vemos, es un hemisferio que es suyo. Y a partir de ahí vamos a ver qué ocurre, porque hay una cosa que se ha conculcado, que es el derecho internacional, que como todos los derechos, el derecho es interpretable, porque si no fuera interpretable sería la Sharia. Es decir, en un juicio siempre hay un abogado defensor, hay un fiscal, hay una acusación, hay unos testigos, quiere decir, y hay una interpretación, porque como sabemos, pues las sentencias, una primera sentencia da lugar a recursos o a rectificaciones por causas modificativas, lo que se llama circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, con lo cual el derecho es opinable. Pero el derecho internacional es internacional. No se puede decir que sea un derecho extensible a los ciudadanos, porque el internacional regula las relaciones entre estados, no entre ciudadanos de esos estados, entendiendo que los estados son sujetos de ese derecho. Y entonces ningún estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de otro. Podrá evocar otros intereses o otras inquietudes, como el narcotráfico, que es una de las cosas que se han puesto en el candelero. Pero el derecho internacional se ha conculcado, se ha roto. No quiere decir que no se lleve rompiendo durante siglos. La política de la cañonera es bien conocida. O sea, el mundo... Es una cosa que se me ha ocurrido hace poco y me parece graciosa, ¿no? El mundo, esto se ha convertido en la ley de la selva. Y en la selva, comparándonos con animales, hay carnívoros, hay herbívoros y hay carroñeros. Es decir, el carnívoro normalmente no realiza alianzas con los herbívoros. Es decir, que el carnívoro vive de comer herbívoros y el herbívoro vive de correr. Es decir, y entonces vamos a ponernos nosotros. Nosotros somos herbívoros. Carnívoros hay pocos. Fuimos carnívoros hace unos siglos. Pero ahora somos herbívoros. Europa Occidental es herbívora. Luego hay carroñeros también. Los carroñeros son los que limpian luego el bosque y todo queda para que todos digamos qué bonita y sabia es la naturaleza. La naturaleza es una madrastra, llena de depredadores, depredados y gente que se aprovecha de la depredación de otros. Y esto es lo que desgraciadamente tenemos. Antes existía esto, sí, el bosque era el mismo, sí, los animales no han cambiado. Lo que pasa es que antes se hacía con disimulo. O sea, que las panteras aparecían con los labios pintados o algo así. Pero ahora ya no hay disimulo, se ha oficializado la depredación. Lo cual quiere decir que ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir de todo. Y nos puede ocurrir a cualquiera. Han empezado por Dinamarca, seguirá por otros sitios, por Irán y por España. Es decir, nosotros, y es una cosa que también quiero recalcar, tenemos un archipiélago muy lejano y muy apetitoso. Y tenemos 2 ciudades en el norte de África que lindan y son muy mal vistas y quieren ser recuperadas, según ellos, por un amigo de Estados Unidos, que es Marruecos. Es decir, que somos herbívoros, señoras y señores, y entonces tenemos 2 soluciones: o afilarnos las uñas, o aprender a correr más que los otros, o buscarnos un carnívoro que se apiade y nos
y nos ponga bajo su manto protector, porque creíamos que teníamos hasta ahora. No está. Acaba de oficializar lo que es. A nosotros hemos sido víctimas suyas, y ningún otro país nos ha hecho lo que ellos nos hicieron. Cuba, Puerto Rico y Filipinas no las arrebató Rusia, ni China, ni ningún otro poder, ni Francia, ni Inglaterra. Nos las arrebataron los Estados Unidos de América, volando una acorazada en el puerto de La Habana desde dentro. Esto no quiere decir que fuera el gobierno americano, porque luego juzgaron al comandante años después y lo condenaron por negligencia o por lo que fuese. Pero el Maine se hundió porque voló desde dentro, no desde fuera. Y eso les dio el pretexto para invadir, pues igual que otras cosas, como les da el pretexto el narcotráfico, o les da el pretexto las tierras raras, o les da el pretexto, pues no sé, que está muy cerca del Ártico, Groenlandia, por ejemplo. O sea, que quiero decir que España está, señoras y señores, está en peligro. Porque hoy mismo o ahora mismo se ha dicho: yo no tengo amigos, soy carnívoro, simplemente. Coronel Diego Camacho. Buenas tardes. Bien, poniendo las cosas en contexto, hay que decir que desde la independencia de los Estados Unidos a finales del siglo XVIII, Estados Unidos se convierte en un país expansionista. Es decir, hay dos tipos de países. Los países que podemos llamar de status quo, es decir, aquellos que respetan sus límites tradicionales, y los llamados países expansionistas, o en el léxico de Enrique Singer, países gamberros, es decir, que no reconocen sus límites y quieren ampliarlos. Entonces, desde el principio de la historia de los Estados Unidos, como digo, a finales del siglo XVIII, Estados Unidos se convierte en un país expansionista que va primero a conseguir un territorio, la Luisiana, comprándosela a Francia. Posteriormente va a comprar Florida, la Florida que queda, a España, y a finales del siglo XIX va a terminar comprando Alaska a Rusia. Entonces, la tendencia, bueno, después viene la guerra con España a cuenta de Cuba, la guerra en el Pacífico, en el Atlántico, que pierde España esa guerra, y entonces van a culminar ese expansionismo en el hemisferio occidental y van a lanzarse al Pacífico y convertirse en una gran potencia. Eso sería un poco el marco. Ahora bien, hay que reconocer que las relaciones internacionales y el derecho internacional en el hemisferio occidental no es el mismo que en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque ya los Estados Unidos en 1823 definen lo que es la concepción internacional de los Estados Unidos en el hemisferio occidental, y es la doctrina Monroe, durante la presidencia precisamente del presidente norteamericano de los Estados Unidos, Monroe. Entonces, esta doctrina Monroe será ampliada después, a principios del siglo XX, durante la presidencia de Theodore Roosevelt, con lo que se llama el corolario Roosevelt, es decir, la política del gran garrote, que será complementada con la política del dólar y la política después de Wilson. Entonces digo que las relaciones internacionales no son vistas de la misma manera en Estados Unidos que en el resto del mundo, que en Francia, que en Gran Bretaña, que en España, en lo referente al hemisferio occidental. Y no estoy hablando de que esto sea un justo, sino que es distinto. Y es distinto porque cuando los Estados Unidos definen la doctrina Monroe, América para los americanos, está excluyendo a todas las potencias de Europa a principios de ese siglo XIX.
y los países europeos tácitamente aceptan esa situación. Entonces, los propios Estados Unidos, para hacer fuerte esa doctrina Monroe, lo que hacen es excluir a Gran Bretaña. Es decir, que toda ley, pues tiene, como sabemos los que hemos estudiado matemáticas, sus excepciones. Bueno, pues Gran Bretaña es la excepción y por eso Gran Bretaña conserva, por ejemplo, la Guayana, conserva Jamaica. ¿Por qué? Porque si se les da esa excepcionalidad a cambio de que la propia Gran Bretaña apoye a los Estados Unidos para que no entre ni Francia, ni España, ni Alemania, ¿vale? Entonces, ese es el marco internacional que quieren los Estados Unidos. Esto va a verse complementado con el derecho internacional definido desde el sistema interamericano. Y el sistema interamericano no tiene nada que ver ni con la Sociedad de Naciones ni con la ONU. Es un sistema generado por los propios americanos en determinadas conferencias como la de Venezuela, Panamá, Brasil, Buenos Aires, durante el siglo XIX, en donde van a formular lo que es el derecho internacional interamericano. Y entonces ese derecho internacional interamericano, esto sí es importante, tiene dos ejes esenciales. El primer eje es lo que se va a conocer como la doctrina Estrada. Y el segundo eje va a ser la doctrina Betancourt, que precisamente Estrada es el nombre de un diplomático, me parece que argentino-peruano, y Betancourt es un presidente venezolano, precisamente. Entonces, la doctrina Estrada señala que ningún país puede intervenir en los asuntos internos de otro país, en ningún caso, que es, digamos, la doctrina que se ha seguido sobre todo durante el siglo XX, a partir de la Primera Guerra Mundial, siempre con excepciones, pero es la que se ha seguido más adelante. Entonces, esta doctrina Estrada no tiene excepciones, sino no hay que intervenir en un país y los asuntos internos son de ese propio país. ¿Qué dice la doctrina Betancourt? Pues la doctrina Betancourt, de acuerdo con todas las naciones, o casi todas las naciones del hemisferio, en esas conferencias interamericanas que existen, viene a decir que cuando una nación está sometida a la tiranía, está imposibilitada a acudir a unas elecciones libres, a que la población pueda ser libre y se ve tiranizada, torturada, secuestrada o obligada a emigrar, las naciones americanas tienen el derecho de intervenir y acabar con el tirano. Esto sería una recreación de lo que a finales de la Edad Media se definió en la Escuela de Salamanca como en contra del tiranicidio. Entonces, es evidente que en todo el intervencionismo norteamericano se ha producido tanto la indiferencia hacia una situación interna de determinados países y siguiendo esa doctrina Estrada, como también se ha producido la aplicación de la doctrina Betancourt en casos más recientes, como son el caso de la isla de Grenada, que tenía un gobierno comunista, más recientemente la intervención en Panamá a consecuencia en el mandato de Noriega, siendo Panamá un sitio, como diría yo, muy sensible
para los Estados Unidos, sobre todo en el plano estratégico. Entonces, bueno, a mí realmente lo que ha pasado en Venezuela me ha sorprendido en gran manera. ¿Por qué? Porque el leitmotiv que marca en principio el gobierno de los Estados Unidos, los primeros momentos, es el narcotráfico, es el cartel de los soles. Entonces, eso estaba a la vista de todo el mundo, no había que ser un experto en relaciones internacionales para ver lo que estaba pasando en Venezuela. La cantidad, casi 9 millones de exilados venezolanos de una población que me parece que ronda los 24 millones. Bien, pero es que una vez secuestrado Maduro, bueno, porque aunque Maduro sea un criminal reconocido, evidentemente la operación no ha sido una extracción, ha sido un secuestro. Es decir, a una persona cuando la quitan del sitio donde está sin su voluntad, pues la están secuestrando. Bueno, pues una vez que sucede el secuestro de Maduro, la intervención de los Estados Unidos parece que cambia. Y entonces, donde antes se hablaba de narcotráfico, de cartel de los soles, de organización criminal, todo se diluye en favor de el petróleo, de si me das 4,5 millones de barriles o me das 5 millones de barriles, y después se pone, digamos, esa evolución de Venezuela en el ámbito político, no económico, se pone en último término. Entonces, a mí eso me ha desconcertado y, evidentemente, mi gran pregunta es, no entiendo que se quiera solucionar el tema venezolano dándole a la organización de los carteles y del narcotráfico lo que más necesita en estos momentos, que es tiempo. Es decir, el tiempo se le ha dado a la organización terrorista o la organización narcotraficante. Y es cierto que queda por ver cómo evoluciona este asunto, pero yo lo que tengo en este momento es una gran interrogante y una situación que sería para mí difícil decir a dónde se va a orientar esto. Lo que parece evidente es que los Estados Unidos han cambiado en su plan de operaciones de lo que hicieron, por ejemplo, en Irak. Es decir, no han querido intervenir de la forma que les pasó en Irak o incluso en Afganistán. Pero lo que está por ver es si este modus operandi actual va a traer algo bueno para el pueblo venezolano. Y ahora mismo la prueba del 9, para mí, más importante que existe, son los presos políticos. Es decir, no entiendo que en esta situación estén soltando con cuentagotas presos políticos que no llegan al centenar los que han soltado ya, habiendo, no sé el número exacto, pero cercano a los 1000, y encima, tanto dentro de Venezuela como en España, diciéndoles cuando les sueltan que no hagan declaraciones. En fin, una sin razón, en mi opinión. Coronel Manrique. De menos a más, o de lo inmediato. No se sabe lo que ha pasado, o por lo menos no tenemos por qué fiarnos de lo que nos cuentan. Por decir algún detalle concreto, ese apagón, ese anular los medios de observación, radar, es muy relativo. Hay fotos por ahí que se ve que ni siquiera el apagón de la zona urbana de Caracas fue completo. Además, los medios de defensa pues se hacen con posibilidades de contramedida y demás. Pero no solo es eso. Por citar algo sabido, en Malvinas, Argentina tuvo inteligencia de satélites de Rusia. Aquí puede haber pasado lo mismo. Un despliegue tan numeroso de barcos en el Caribe no pasa desapercibido, estaba en la prensa, pero además se tiene una vigilancia permanente de un satélite. Hemos visto en la prensa española
que en nuestro centro de inteligencia aparece una pantalla con la puerta de la entrada del puerto. O sea, hasta nosotros tenemos satélites, información directa. O sea, sin duda, el Estado venezolano estaba al tanto de lo que se le venía. Y luego no hay reacción, lo mismo que los muertos de la Guardia Inmediata cubanos son aniquilados, son asesinados todos, es llamativo, sin bajas. Por el otro lado, el que no haya ni una mera reacción antiaérea, es que una semana después, en Caracas, ha habido disparos por la noche contra azadoras, contra unos supuestos o unos reales drones que volaban. O sea, hay medios que aún sin radar pueden hacer esa defensa contra esos grandes helicópteros que pasaban por encima del área urbana. En fin, no hay que creerse lo que nos digan. ¿Por qué se ha llegado a eso? Pues sin duda porque es una operación que no responde a los planteamientos que nos dicen. En general, la política de Estados Unidos nunca ha sido reflejo de lo que pactaban, ni con las naciones indias, ni en la Primera Guerra Mundial. Siempre las falsas banderas, es decir, los señuelos, las triquiñuelas, el decir una cosa y hacer otra, es su marca de la casa. Eso es lo que ha pasado ahora también. Y eso nos lleva a ¿por qué ha sido esto? Pues enseguida ha salido el petróleo, claramente, ese gran charlatán y fanfarrón que es su presidente, que sin duda lo han puesto por eso, lo mismo que le quitaron anteriormente. Lo ha dicho, es un motivo económico, pero no solo es eso, y no solo es el hemisferio occidental. Es una guerra, estamos viendo en nuestros días que se está conculcando, se está haciendo caso omiso del derecho internacional, pero no solo Estados Unidos. Ahora, es que Israel hemos visto que ha llevado un año y pico de una guerra intestina dentro de su propio Estado contra su pueblo, con un genocidio, y nadie ha dicho nada, prácticamente. Pero es que Estados Unidos este mismo año ha impulsado a la ONU con motivo de la prolongación del mandato de Minurso, que quiere decir la unidad de la ONU para el referéndum del Sáhara. Referéndum, la R ha dicho que no, que lo que debe apoyar la ONU, y así lo ha recogido de la mano de Estados Unidos, no es un referéndum de independencia o no de ese territorio, provincia nuestra, sino una autonomía dándosela ya a Marruecos. Y eso mismo salió en los acuerdos Abraham, con Israel detrás. Marruecos, Estados Unidos le da el Sáhara a Marruecos. Ese Sáhara que es aguas territoriales, espacio aéreo, fondo marino, pesca, canario. Eso es nuestro ya. No es que España sea potencia administradora y se le conculque ese derecho. Es que se meten en nuestras tierras. No es que sea luego. Ya se han dado, salvo la tierra seca de las islas, se les ha dado a Marruecos. Entonces, en eso estamos. Estamos en un cambio de época. Porque todo esto, más Ucrania, más conculcar el derecho internacional descaradamente y sin ningún tipo de pintarse los labios la pantera, es que está de acuerdo también con un cambio de época que estamos viendo por la inteligencia artificial, la Agenda 2030, el género, la ecología. Todo eso está cambiando el mundo, está cambiando no solo en este espacio de Hispanoamérica, porque ahí se juega, no hemos dicho, pero yo quiero decirlo, Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos ha crecido y nacido a costa de España, de aquellas Españas americanas y Filipinas, y estamos igual en lo mismo. Bueno, como entrada, he hecho un poco, creo, de menos a más, y vuelvo a dar la palabra para la frase siguiente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como vamos a ir a lo que hemos dicho, que ustedes salgan de aquí lo más clarificados posibles, independientemente de las opiniones, yo quiero ya de entrada una pregunta, pero como somos españoles, gracias a Dios, la cosa más seria que se puede ser en este mundo, a ver si las preguntas son ¿qué opinan ustedes de? Ya me entienden, ¿no? ¿Quién quiere una? Nadie.
Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por la conferencia. Me llamo Eva y me ha gustado mucho todos los puntos de vista de los ponentes, que se trata un poco el tema desde el punto de vista interno de América, ¿vale? O sea, no interno externamente, pero os habéis puesto todos en el punto de que es una especie de expansionismo americano. Pero mi pregunta es... yo me siento alarmada porque la pregunta es ¿por qué está callado el resto del mundo? Que es bueno y es malo. A mí me preocupa que Rusia, China o India, que son grandes, digan algo, porque está claro que Estados Unidos quiere un expansionismo. Europa, ¿dónde vamos a acabar? Si con Putin, bueno, Rusia, que se me ha olvidado, si Rusia va a querer España, Europa, o sea, hay como un reparto entre estos tres grandes. Entonces me preocupa que China de repente diga, oye, Groenlandia no, o que Rusia diga, bueno, oye, porque si esa actitud tan chulesca y tan grotesca, que además se permite internacionalmente, sabiendo que es una violación bajo todos los puntos de vista, ¿no? Porque al final Trump lo que quiere es el petróleo. Él ha puesto un gobierno títere para manipular él, no para derechos humanos ni nada de esto, sino para ser el más rico y él hacer su business. Y luego irá por Cuba, porque él ahí mete su business hotelero también. Entonces a mí lo que me preocupa es que si un tío descabellado y loco hace esto, pues lo mismo Putin, que no le anda muy lejos, y Irán, que tampoco, bueno, no es... Pero los chinos están muy callados. A mí esto del león callado me asusta mucho. Entonces, ¿hasta qué punto se puede liar? Un poco eso. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es fácil, ¿no? Entre bomberos no se va a pisar la manguera. Vamos a un mundo multipolar, o tripolar mejor dicho. El señor Trump, que no está loco, ha dicho muy bien lo que quiere, que es América para los americanos, América para los yanquis. Y América es toda América, incluida Groenlandia. Y no sabemos si también Europa occidental, que de entrada ya es un protectorado. Desde la Segunda Guerra Mundial, Europa occidental, incluido España, es un protectorado de los americanos. Y por tanto deja las manos libres a Rusia para Ucrania, que también ha hecho igual que ha hecho el amigo una misión especial con Maduro, pues lo mismo han hecho los rusos. La zona de influencia de Europa Oriental, que es rusa, pues que vuelva a la mano rusa. Y ya ha abierto la caja de Pandora, porque también China querrá Taiwán y tiene todo su derecho, y nosotros Puerto Rico, a lo mejor, y Gibraltar, y lo malo que los moritos quieren, no son del Sahara, sino Canarias o los yanquis, y también, sobre todo, Ceuta y Melilla, y las tierras de soberanía. Luego, y como ha dicho, no somos herbívoros. Yo tengo otra palabra. España, desde hace mucho tiempo, no tiene una política internacional. No tiene una idea geopolítica del mundo. Simplemente vamos a rastras de unas votaciones cada 2 años, cada 3 años, como mucho. Y por tanto, haremos como en el Sahara. Si alguien nos ataca, tendremos la rendición preventiva. No nos defenderemos porque no hay voluntad ni en los políticos, ni en la nación española, ni de defender ni Cuenca. Nada más. Bueno, por ceñirme a la pregunta que has hecho. China ha hablado. China ya habló hace, no sé si ha sido esta mañana o ayer. Ha hablado, ha dicho que el derecho internacional hay que respetarlo. Y no lo ha dicho solamente hoy. Cuando se reunió el Consejo de Cooperación de Shanghái, China hizo una declaración oficial. El presidente de China hizo una declaración oficial en esa reunión, que era que ellos creían en el mundo multipolar y eso no significaba que desapareciera ni que volara por los aires el derecho internacional. Lo único que China pedía es que se aplicara, no que se destruyera, sino que se reformara en el sentido de que lo respetara todo el mundo sin excepciones. Y ha vuelto a decir lo mismo, ayer o esta mañana, que el derecho internacional está ahí y hay que respetarlo. Sí ha hablado. Que en lo que se refiere a Rusia y a la India, pues creo que se han adherido en ese sentido a la postura china. Y tiene una razón, creo yo,
esa defensa que hace China del derecho internacional, porque la verdadera defensora del libre comercio ahora es China, no los Estados Unidos. Los verdaderos paladines del libre comercio eran primero Inglaterra, Reino Unido, y luego los Estados Unidos cogiendo el relevo, y ahora el campeón del libre comercio es China, no ellos. Quiere decir con esto que, ¿por qué lo dice? Pues simplemente porque China, como buena potencia a la que le va muy bien en el libre comercio, pues dice que los beneficios de todos, de los herbívoros, de los carnívoros y de los carroñeros, el mejor beneficio se puede sacar cuando se respeta el derecho, porque eso deja la selva tal como es y no hay ningún cambio. Sí, bueno, referente a este asunto, el tema que a mí me parece ahora determinante, sobre todo, es la contestación que ha habido en el Congreso de los Estados Unidos hacia la política de Donald Trump. Quiere decir que el Congreso de los Estados Unidos hace menos de 48 horas ha aprobado una resolución por la cual se ponen límites a los decretos de emergencia sobre guerra o intervención militar que quiere articular Donald Trump. Entonces, ¿dónde está la importancia de esto? Pues que ha sido aprobado con una gran cantidad de votos de congresistas republicanos. Quiere decir que dentro de Estados Unidos existe una contestación ahora mismo a la política exterior de los Estados Unidos de cara a lo que ha surgido escandalosamente, que es el asunto de Groenlandia, que nos ha hecho olvidar un poco el asunto venezolano. Por eso en el asunto venezolano yo creo que hay 3 factores esenciales que hay que tener en cuenta en las próximas semanas. El primero de ellos es los presos políticos, si siguen soltándose con cuentagotas y encima con la amenaza de no hablar, porque están siendo presionados desde dentro y desde fuera de Venezuela. Entonces, si eso es así, habría que decirle a Donald Trump, usted ha dicho que es el presidente interino de Venezuela, ¿por qué no suelta a los presos políticos? Eso es lo primero. El segundo tema, tan importante como el anterior, porque ha sido el desvío de esta política inicial de los Estados Unidos, es si esos millones de barriles que Venezuela le ha otorgado a Estados Unidos, hay un control de cuál va a ser la utilización de ese dinero en beneficio de Venezuela, o si eso va a quedar diluido en el interés norteamericano, porque claro, si ahora resulta que la operación de secuestrar a Maduro tiene un precio y el precio es esos 5 millones de barriles que se queda con ellos Estados Unidos, pues ustedes son unos piratas en sentido moderno del término. Y el último tema que hay que estar atento en los próximos 10 días es la entrevista que tienen en la Casa Blanca, por un lado del Isidro Rodríguez y por otro lado María Corina Machado. Entonces, del resultado de esas 2 entrevistas tiene que verse 2 cosas importantes. Primero, el grado de presión posible que realmente tiene Donald Trump, y después el argumento de la Casa Blanca para tener excluido, digamos, de la evolución política de Venezuela al auténtico ganador de las elecciones generales, las últimas en Venezuela, que es Edmundo González. Entonces, solamente el argumento de que hay que hacer unas nuevas elecciones, porque en las últimas precisamente no se pudo presentar María Corina Machado por la presión del chavismo, pues tendría unos visos de credibilidad. Pero lógicamente lo que no se puede esperar es que la organización criminal
sea la que maneja los tiempos de aquí al año 31. Eso es mi opinión. Sobre la reacción de las potencias, el resto. Sí, por ceñirme a la pregunta, yo creo que sí que va a haber reacción. Va a haber reacción porque estamos viendo, aunque no se quiera, en el caso de Rusia le han llevado la guerra a las puertas, un ejemplo. Pero es que este mundo multipolar pone en mucho peligro al statu quo hasta ahora, al mando unipersonal de Trump. Pero además es que el ritmo de la historia lo indica. Desde el siglo XVIII las revoluciones están tratando de cambiar la esencia del mundo, el paradigma cristiano, el ataque al trono y al altar. Y se han ido sucediendo. Y eso, además de los choques más o menos concretos que hay entre las naciones, está en la historia de la humanidad. Hay fuerzas que se mueven en una dirección y otras fuerzas que están imponiendo este cambio. Estamos ante las puertas, creo yo, de un cambio brutal a eso que llaman nuevo orden mundial, un gobierno universal que se busca, que es las Naciones Unidas, la Sociedad de Naciones, lo que ustedes quieran, y además de ideología woke, por hablar un poco de los temas. Estamos ante ello, quieran o no. Además, yo creo que se busca fehacientemente por poderes, llámese plutocráticos, esa tercera guerra mundial, y creo que estamos en las puertas. Esto es un episodio más dentro de los muchos que se están produciendo en este año pasado y en el que llevamos de este. Nada más. Otra pregunta. Buenas tardes. Como abogado especialista en internacional, aunque más bien privado que no público, desde luego coincido con toda la apreciación de lo que han dicho ustedes de modo muy interesante. Por cierto, el título de la mesa redonda es absolutamente perfecto, es Ave Trump, porque yo creo que lo que está pasando es que estamos volviendo al derecho romano y al mero derecho de conquista. Visto todo lo que ha pasado, saltándose todo lo que se ha hecho durante muchas centurias y decenios en la humanidad para legislar precisamente lo que no debería pasar que está ocurriendo. Pero yo quería hacerles a ustedes una pregunta previa a una brevísima reflexión. Me parece muy interesante lo que acaba de apuntar el coronel, sin ir más lejos, sobre el ánimo de una tercera guerra mundial y lo que es el proyecto globalista. Bueno, ya hay muchas voces que hablan de todo esto y yo creo que es conocido y cualquiera puede investigar y ver qué es lo que está ocurriendo. Bueno, quizás esto sea un paso más. Lo que sí que está claro es que al final los Estados Unidos veremos a ver si Groenlandia es suficiente o para la defensa en efecto nos va a afectar a nosotros o a Sudáfrica, por poner un ejemplo, ¿no? Y ahí realmente quizás sea el elemento más preocupante, porque al final lo que ustedes han explicado muy bien, la doctrina Monroe y demás, América para los americanos, bueno, lo están recuperando a marchas forzadas. Pero claro, el resto del mundo es diferente. No sé si opinan ustedes si realmente vamos adelante por esta vía, porque parece que no hay mucho ánimo en la Unión Europea por defender a Dinamarca. Hay que recordar que parece que es miembro de la Unión Europea y también es miembro de la OTAN, pero no parece que sean datos muy relevantes ninguno de los dos. Si ustedes creen que se sigue por esa vía y no hay una reacción europea importante y puede haber una reacción general, ¿se podría romper la OTAN? ¿Y creen ustedes que sería posible una alianza militar estrictamente europea? Gracias. Bueno, yo creo que hay que distinguir entre lo que las declaraciones que hacen las naciones y lo que hacen, ¿eh? Porque claro, nadie va a aplaudir lo que ha hecho el señor Trump, los americanos, pero una cosa es lo que dice al público interior e internacional y otra cosa es pues lo que hacen. Y después, desde la época de los romanos, la política y el derecho internacional se basa sobre hechos consumados. Eso es lo que las paz y las leyes se hacen ya sobre lo que ya está consumado, hasta la próxima guerra, ¿no? Y por tanto, lo que haga el señor Trump se va a quedar por lo menos por una temporada, lo que consiga hacer. Y lo que quiere es no invadir ni controlar Venezuela, sino no quiere invadir y meterse en un avispero, como hizo en Vietnam o en Irak,
simplemente quiere controlar, como ha sido siempre, controlar América, ¿eh? Y defender su seguridad exterior, para la guerra de los misiles, Groenlandia y todas las cosas, y los recursos energéticos que muchas veces no es que lo quiera para él, sino que no lo tenga el otro. Él tiene petróleo suficiente, pero no quiere que lo tenga otras potencias, ¿no? O por lo menos limitárselo. Luego yo lo que es el futuro que no va a deparar este conflicto. Y ya he dicho antes, se ha abierto la caja de Pandora y cada uno podrá coger lo que quiera y lo que pueda. Más que lo que quiera, lo que pueda. Muchas gracias. Bueno, me voy a ceñir a la pregunta que entiendo que ha sido primero si hay la posibilidad de que pudiera darse una tercera guerra mundial, pues eso es lo que se busca. Luego, ¿qué va a pasar con la OTAN si pasa algo en Groenlandia? Y lo tercero es que si se podría articular una defensa militar europea fuera de los Estados Unidos. Y esto voy a intentar responder a estas tres en una con tres breves intervenciones. La primera, yo no creo que haya una tercera guerra mundial porque los demás carnívoros de la selva son bastante más sensatos que Trump. Y lo están demostrando hasta ahora. Con lo cual, creo que no llegaremos a esos términos, porque incluso, como ha dicho el coronel Camacho, pues ya hay muchas voces tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano que están en contra de estos y pudiera darse que Trump fuera incluso algún día o en algún momento destituido de su cargo, o por lo menos impedido de realizar acciones a su libre albedrío. Eso en cuanto a la guerra mundial, ¿no? Espero y deseo y pienso que es muy difícil que se produzca porque sería la hecatombe mundial y los demás líderes de los grandes países lo han dicho claramente, no van por ese camino. En cuanto a que la OTAN desaparecería, la OTAN se creó en 1949 ante una amenaza tangible, tocable, increíble, era la Unión Soviética, que además todos habían demovilizado después de la Segunda Guerra Mundial sus efectivos al acabar la guerra, menos la Unión Soviética. Y entonces pues se creó una alianza en el Tratado de Washington en la cual era una de países libres o que querían seguir siéndolo bajo la égida de la única potencia nuclear en aquel momento, que era los Estados Unidos, porque la Unión Soviética tuvo la bomba un par de años más tarde, o un año más tarde, y luego la de hidrógeno 4 o 5 años más tarde, pero entonces la única era en Estados Unidos. Era el paraguas, digamos, que aseguraba el mundo, ¿no? Y se creó contra una amenaza tangible que estaba ahí al lado y que provocaba pues, que todos los ejércitos europeos tuvieran grandes contingentes y, entre otras cosas, pues el servicio militar obligatorio. Si pasa algo en Groenlandia, la OTAN volará por los aires. Una de las cosas que se han dicho aquí, yo he sido jefe de planes del Mando Sur de la OTAN, oficial superior de planes, segundo jefe de la división de planes y doctrina, que es de la OTAN, en Nápoles. Y he visto la OTAN aquella, que eran los últimos ramalazos de la OTAN buena, es decir, la OTAN en que era una asociación de países libres que además, según el artículo 5, el célebre artículo 5, no estaban obligados a entrar en guerra con el que agrediera a uno de ellos, sino hacer todo lo posible dentro de sus capacidades para oponerse a esa agresión, considerándose agredidos también. Islandia no tiene ejército, Luxemburgo tiene 4 de guardia del Gran Duque, ¿no? Y hay otros países pues, que son muy pequeñitos. Lo que pasa es que la OTAN actual no es la OTAN aquella. En la OTAN actual es un redil ampliado donde han venido ovejas descarriadas que pertenecían antes al ámbito soviético y que en lugar de aportar la fuerza y la fortaleza de una alianza militar, para ser cuanto más miembros más fuerte, se ha hecho cada vez con más miembros más débil. Es decir, los que han venido son ovejas que lo que querían era acogerse al redil. Y una vez que se han acogido al redil, han empezado a afilarse, a ponerse uñas postizas y a hacer como que rugían en vez de balar, ¿no? Que es lo suyo. Y entonces, lo que se ha hecho de la Alianza Atlántica o de la OTAN ahora, pues no tiene nada que ver con la OTAN primigenia. Ni hay amenaza, porque dejó de existir en el año 91, y lo que ha hecho la OTAN desde entonces ha sido acciones ofensivas como arrancar Kosovo de Serbia o participar en Afganistán, que no era defender el territorio europeo. Y entonces la OTAN de ahora, pues si pasa algo en Groenlandia, yo que he sido un oficial de la OTAN y he mandado una brigada de la OTAN, he sido el primer español que ha mandado una brigada de la OTAN en Bosnia. Y en Bosnia o en cualquier otro sitio, en operaciones.
y he sido un leal servidor, pero yo no me reconozco en esta OTAN de vasallos y de lacayos, y entonces creo que si pasa algo en Groenlandia, yo soy el primero que dijera que vuele por los aires. Y en cuanto a si somos capaces de articular un ejército europeo, que es la tercera pregunta, pues Europa ha hecho muchos esfuerzos desde hace muchos años para articular un ejército europeo cuyo germen en principio era que los dos países más rivales y más poderosos de la Europa continental, que eran Francia y Alemania, fueran cogidos de la mano para crear una brigada franco-alemana que sería el embrión del ejército europeo. Y luego tuvimos la UEO, la Unión Europea Occidental, que era un germen de una OTAN europea. Pero todo, era mucho más fácil no pagar nada, no tener presupuestos y tener una defensa de andar por casa y ejércitos bonsai, como dice Borrell, me parece, y estar acogidos al gran hermano, al primo de Zumosol, en lugar de hacer un ejército europeo. ¿Qué posibilidades hay ahora? ¿Se puede hacer un ejército europeo? Posiblemente, pero desde luego llevará años. Yo he sido un pionero en esto, he mandado una brigada de 4.000 hombres donde había 1.000 españoles, 1.000 alemanes, 1.000 franceses, 1.000 italianos y 500 marroquíes. Y algunos albaneses y estadounidenses y canadienses. ¿Qué pasaba? Pues que era una brigada, pero una brigada que estábamos en operaciones muy articulada ya, muy rodada ya, porque llevaba años funcionando en Bosnia. Había sido una división y la mejora de la situación la había convertido en brigada. Y podríamos llegar a eso. Pero llegar a eso a través de esas uniones con tus afines. Si hemos mandado brigada a una serie de personas, de militares, españoles, alemanes, italianos y franceses, de una misma gran unidad, pues eso puede, pero eso lleva tiempo. Y no se puede poner de comisario de defensa de la Unión Europea a un lituano que no tiene ni idea de dónde tiene la mano derecha. Ayer dijo unas declaraciones en Suecia que lo que necesita Europa para oponerse a Rusia ella sola son un ejército de 100.000 hombres. Como si un ejército se tratara de poner muchos hombres apelotonados, ¿no? Esto es no tener ni idea ni saber de lo que está hablando. Así no vamos a ninguna parte. O sea, que se deje, si quieren, tienen que darse su tiempo, su dinero y su voluntad real de cooperación. Y su ego, porque es muy difícil, poco a poco, pero es que teníamos que haber empezado hace muchos años, que es como siempre, como lo de la vivienda. Si hubieran empezado hace 10 años, ahora habría viviendas. Pues igual, si hubiéramos seguido con la UEO, hay un cuerpo de ejército europeo que desplegó en Kosovo, pero ya estaba desplegado con situación estabilizada. Quiero decir con esto que necesitamos tiempo. Yo siento de sentir, no habrá porque no hay voluntad política de que haya. Y eso es fundamental. Vamos a ver, referente al tema de la Tercera Guerra Mundial, yo sinceramente no lo veo posible. Todavía en Estados Unidos es una nación de opinión pública, es decir, que se mueve ahí, si bien hay dos ejes, que es la opinión pública, y después hay otro eje muy importante que definió el presidente Eisenhower en su día, el complejo militar industrial, que es todo lo que se refiere a toda la economía de armamentos y etcétera. Bueno, yo realmente no veo que ahora Donald Trump tenga el suficiente respaldo de esa opinión pública. Y tampoco creo que ahora mismo a ese complejo militar industrial, le interese la intervención de cara ahora mismo en generar una tercera guerra mundial. Eso es lo que yo pienso, pero vamos, esto no es información, es una pura opinión. Referente a la OTAN, efectivamente la OTAN se funda en 1949 porque sucede un hecho trascendental, que es el momento en que la Unión Soviética se dota de la bomba atómica. Entonces, en ese momento se funda la OTAN y 7 años más tarde se fundará el Pacto de Varsovia, digamos que es el oponente militar de la Unión Soviética. Bien es cierto, como ha dicho el general Marín, que todo esto, todo ese leitmotiv desaparece en el año 91, que es cuando la Unión Soviética también desaparece como tal. Entonces, en ese momento que la Unión Soviética desaparece como tal, pues a la OTAN, ¿qué le pasa?
que le falta el enemigo. Entonces, una organización militar sin enemigo, pues bueno, para permanecer, pues tiene que buscarse una serie de actividades. También la ha mencionado el general, el tema de Kosovo. Y pasando al último tema del ejército militar europeo, pues estoy de acuerdo con el general Fontella. O sea, se lleva intentando articular esto desde hace décadas. Ahora bien, no es posible tener un ejército europeo si no hay una política exterior europea común. Es decir, el ejército, las Fuerzas Armadas, son una herramienta, otra es la inteligencia, otra es la economía, para precisamente poner en marcha una política exterior, una diplomacia común. Si ni siquiera somos capaces de tener un cuerpo diplomático europeo, ni tener unas directrices de política exterior común, lo estamos viendo ahora mismo con con un tema económico como es el acuerdo con el Mercosur, es decir, con el tema agrícola, que tenemos los tractores en Francia y en España en la calle, y bueno, pues una burocracia en Bruselas está generando unos acuerdos que son, en opinión no mía, sino de los agricultores españoles, lesiva para sus intereses. ¿Por qué? Porque evidentemente tú no puedes competir los tomates de Europa con los tomates de Argentina si los tomates de Europa exigen unas condiciones para poderlos poner en el mercado, y los que te vienen de Argentina llegan y se ponen sin ninguna condición. Eso se llama competencia desleal. Yo ahí estoy de acuerdo con nuestros agricultores. Entonces, el ejército europeo, yo lo veo una utopía mientras no exista una voluntad política en Europa de dotarse de una política exterior común y de una diplomacia única. Pues un poco de todo. Para empezar, la ONU, una criatura de Estados Unidos, prácticamente se ha hecho el harakiri 3 o 4 veces, como he dicho antes, con MINURSO, con Venezuela ahora. Es un organismo mudo. El Consejo de Seguridad no existe, y si existe es para consagrar lo que, con su ausencia o con su anuencia silenciosa, lo que hace Israel en Palestina o lo que hace Estados Unidos en el resto del mundo. No existe. Es un organismo que está más muerto en los hechos que la Organización de Naciones, de la Sociedad de Naciones. Habría que salirse de él con seriedad, porque si eso, en el caso de España, si somos potencia administradora según la ONU del Sáhara y de la mano de Trump dice que hay que darle la autonomía del Sáhara a Marruecos, nos está robando ese derecho internacional y se está metiendo en nuestras aguas, en fin, lo que he dicho antes, y nos está atacando directamente. En Gibraltar pasa lo mismo. Por cierto, Europa, por voluntad propia del Reino Unido, de Inglaterra, Europa no es Inglaterra, y sin embargo Inglaterra mangonea en todo. Mangonea en nuestra tierra, en Gibraltar, pero mangonea también en esa guerra que quiere declarar, o que ha declarado de hecho a Rusia, y nos están llevando a esa tercera guerra mundial, que de momento no está, pero puede estar pasado mañana en cuanto le dé un sofoco a Trump o a cualquiera de los actores y Europa, que he dicho que no está Inglaterra, Europa no existe. Es que además no ha existido constitución hasta hace 2 días, no es un organismo, no es una nación que sea sus representantes elegidos democráticamente, atenta contra sus intereses, con Mercosur, con Marruecos, con la pesca, con tantas cosas que, en concreto a España, nos hace la vida imposible. Todos estos temas que he dicho, del Sáhara, de Gibraltar,
de la economía de la pesca, es contraria a nuestros intereses. Entonces, ejército europeo no va a ser, porque no se quiere. Europa es una figura también, una creación de Estados Unidos para incorporarla de alguna forma a esa OTAN pero no nace, no tiene vida propia, no existe. Yo creo que esos tres organismos, la Unión Europea, la OTAN y la ONU, son organismos muertos, o al menos que se han visto sus grandes heridas, y que lo suyo sería replanteárselos muy seriamente. Porque la seguridad no va a venir, estamos viendo que no va a venir de su mano. Quizá tampoco haya seguridad fuera de ellos, pero al menos en ese mundo multipolar podría haber un depredador que nos echara una mano. Ahora no nos echa una mano nadie, perdón. Una breve reflexión de mi parte. Siempre a mí me dijeron de pequeño que los malvados hacen daño a otro, pero nunca a sí mismo. El problema, el peligro en la vida son los tontos, que por hacer daño a los demás son capaces de hacérselo a ellos mismos. Yo creo que aquí hay malvados. Por ahora espero que no haya tontos, que ese es el peligro. Y luego hay otra cosa importante. Si hay una tercera guerra mundial, que lógicamente entendemos que sería nuclear, tengan en cuenta, y ellos deben saberlo también, que la cuarta guerra mundial, el hombre es así, sería a pedradas, porque la hecatombe sería de tal calibre que nos retrotraerían a la época de las cavernas. Esperemos que también lo tengan eso en cuenta. El caballero. Y me permito hacer la siguiente pregunta. ¿Se ha analizado cuál ha sido el papel y la acción de Estados Unidos en Venezuela, muy en consonancia con los que han sido los intereses norteamericanos a lo largo de su historia? Pero, ¿y España? España, que tiene nexos históricos y culturales tan arraigados, ¿cuál ha sido su papel? ¿Está acorde la acción del gobierno español actual con los intereses nacionales? Y si no es así, ¿qué es lo que propondrían ustedes para que eso cambiara? Creo que ya lo he contestado antes, ¿no? España no tiene ninguna política exterior ni una visión geopolítica de la nación. Simplemente los políticos ahora mismo vegetar durante 4 años para ganar las siguientes elecciones y permanecer mal. Luego ahí España de hace tiempo no tiene nada que ver en el concierto internacional, ni siquiera en la política interior y de defensa propia. Entonces yo creo que por ahí, es más, un movimiento reciente que es de un panhispanismo. Yo creo que siempre los americanos se han opuesto a eso, nunca han permitido que España se expandiera mucho por los países hispanoamericanos. Yo creo que estarán muy atentos para sofocar cualquier intento de un movimiento panhispánico en América. Bueno, también ciñéndome, en España el gobierno español actual ha dicho, ¿está de acuerdo con los intereses nacionales? No. Segundo, ¿cuál sería la única manera de, si no es así, de revertir la situación? Pues de momento cambiar este gobierno. Es decir, pero eso no es cuestión ni de ustedes ni de nosotros 5. Es decir, eso Sí, bueno, vamos a ver. Estamos hablando del actual. Yo me ciño a la pregunta. ¿Usted ha dicho el gobierno actual está de acuerdo con los intereses nacionales? No. Segundo, ¿qué podríamos hacer? Pues cambiar de gobierno y de política exterior en lo que se refiere a la América española o Iberoamérica, porque yo me niego absolutamente a decir Latinoamérica jamás. Yo he estado en Francia destinado varios años y cuando me preguntaba a alguien francés, o decía algún francés de mis colegas, Latinoamérica, decía yo, ¿Quebec es Latinoamérica? Y lo más concreto que me respondía era buena pregunta. Pues vamos a ver. Eso es Iberoamérica, si está la parte portuguesa y española, o es la América sajona, si son Canadá y los Estados Unidos, con la parte holandesa de esos trocitos que tiene. Pero de latinos los romanos no estuvieron allí, estuvieron aquí, pero allí no. O sea, yo me niego, y ya se lo han dicho a Trump alguna vez, en uno de sus discursos de campaña, que estaba dirigiéndose a latinoamericanos, como ellos dicen, y empezó latinos, y todo el mundo a coro dijo hispanos, con una sola voz.
Y eso es lo que tenemos que también luchar y comprender, empezando por aquí y por estos políticos de este gobierno, del anterior y posiblemente de los siguientes. Bueno, realmente sobre este asunto solo hay que pensar que en España, en el Congreso de los Diputados, que yo recuerde, no se ha producido después de 30 años ningún pleno para hablar de política exterior. Entonces, en la sede de la soberanía nacional no se trata la política exterior. Se puede tratar la ley del aborto 8 veces, 3 veces en cada gobierno, pero la política exterior no. Entonces, en mi opinión, la política exterior española adolece de falta de liderazgo y de complejo, un complejo que nace después de la guerra de 1898, la guerra con los Estados Unidos. Entonces, vemos que dentro de España políticos españoles relevantes asumen principios de la leyenda negra generada por Gran Bretaña y Francia. No se cuestiona en las universidades españolas de letras, digamos, el papel que España ha tenido en la historia y el que tiene modernamente, y tampoco se ha puesto en valor la privilegiada situación de nuestro país en el mapamundi. Es decir, la posición geoestratégica de España en el mundo es alucinante, mucho más importante que la que tiene Turquía. Y fíjense ustedes si Turquía sabe poner su posición geográfica en primer valor. España es el portaaviones que comunica el Atlántico con el Índico vía el Mediterráneo. Entonces, todo esto es una cuestión que tiene un gran valor si yo, negociador de los intereses de España, que es en lo que se basa la diplomacia, pongo en valor mi país. Pero evidentemente, si yo me voy a Bruselas, a la OTAN, a la Unión Europea o a las chimbambas coloradas, y yo no saco la importancia estratégica que tiene España, nadie me lo va a reconocer. Entonces, en España, ¿qué nos pasa? Pues sencillamente que hay una serie de políticos que han abdicado de su obligación de política exterior y de poner en valor la situación de España geográfica, geoestratégica, política y económica. En España, por ejemplo, hay potencialidad para, con nuestro campo, alimentar a toda Europa occidental. Y ahora estamos preocupados porque ya no hay judías verdes y llegan todas desde Marruecos. Entonces, si realmente nosotros entramos en un proceso de desconstrucción de nuestra potencialidad y pensamos que todo se ciñe al turismo y a la venta de coches, pues entonces, claro, estamos socavando lo que es la estructura económica de nuestro país. Y nuestro país, fundamentalmente, es un país del sector primario, aunque hayamos triunfado en el sector servicios, en el terciario. Pues rápidamente, yo creo que España no tiene política exterior desde antes de que se entronizara este régimen. Desde 1974, con la voladura, el magnicidio de Carrero, a manos de Estados Unidos, al menos yo lo pienso así, con bastante fundamento. Y en eso estamos, en eso estamos. Yo le oí a mi padre y me escandalizó mucho decir que durante todo el siglo XIX España había sido un protectorado inglés. Pues lo ha sido. Luego lo he estudiado, lo comprendo, lo comparto y me lo demuestro y se lo demuestro a quien quiera. Pero ahora somos un protectorado de Estados Unidos, totalmente, sin dejar de serlo de Gibraltar, es decir, de Gran Bretaña. Así estamos. Y en relación a lo que hemos dicho, de lo que es Estados Unidos, de lo que es Inglaterra, de lo que es la doctrina Monroe, yo quería no dejar pasar el que
ese América o ese hemisferio occidental para USA, para Estados Unidos, no es cierto. Francia tiene la Guayana Francesa, que es un departamento más de Francia. España no tiene... Bueno, Inglaterra tiene, aparte de las Islas Malvinas, tiene también su Guayana, tiene otros territorios fuera de la insularidad que dependen de ella. Aparte de la Commonwealth, que tienen como muchas naciones, Canadá incluida, a la reina como jefe de Estado. Ese Canadá que quiere también Estados Unidos. En fin, todos, incluso Holanda tiene su trocito de islas en América. Todos menos España. Eso sí, Estados Unidos, una de las muchas colonias que tiene, aparte de las Marianas, Guam y demás, es Puerto Rico, que es una colonia con el nombre de Estado Libre Asociado, que la ONU ha dicho que debería descolonizarse, y no es así. O sea, en ese contexto yo creo que hay que ver, y como nos hemos ido abriendo el tema, lo que ha pasado con Venezuela y lo que está pasando en general en el mundo. Me van a permitir una pregunta ahora a la señora, disculpe. Pero yo quisiera un sí o un no de parte de los intervinientes. Del año 73 al 75 se produce la agonía del caudillo, del generalísimo, de Francisco Franco. Estados Unidos aprovecha también la debilidad, el miedo de Juan Carlos I a que no se pueda sentar en el trono, y resulta que hay un acuerdo. Se entrega el Sáhara, provincia española, no colonia, provincia española, con la mayor riqueza de fosfatos del mundo, sigue teniéndolo. Se entrega, es una traición, y se le entrega a Estados Unidos, o sea, envía a Estados Unidos a Marruecos, nuestro enemigo declarado del sur. España está actualmente en la agonía, es una opinión mía personal en muchísimos aspectos. Yo quisiera saber, o qué opinan ustedes, ¿podría Estados Unidos aprovechar esta galopada totalmente desbocada que se le está oteando ya por fin a Trump, para regalarle vía él a Marruecos, cada vez más fuerte incluso militarmente, y con un régimen régimen tiránico, narcotraficante, terrorista, tanto como el de Maduro, pero aquí efectivamente no nos enteramos, pero aliado? ¿Podría aprovecharse para quitarnos Ceuta, Melilla y las Canarias? Yo quisiera, dentro de lo posible, un sí o un no. Mi general, tiene ahí el... Sí. Pues sí. Es la hipótesis más peligrosa para los intereses de España. De todas formas, vamos a ver, lo que hace uno con arreglo a las hipótesis es generar una defensa viable de cara a la hipótesis más probable y después reforzarse en seguridad con arreglo a la hipótesis más peligrosa. Ahora mismo nadie puede decir si eso va a pasar, pero que las posibilidades están ahí, bien. Pero bueno, habría que tener en Washington, en la Casa Blanca, hablando a un diplomático español, al embajador de España en Washington, diciéndole a Donald Trump que su principal aliado en el norte de África es el jefe del narcotráfico hacia Europa, por ejemplo. Bueno, era, como tú dices, era más probable y la más peligrosa, las dos. Y la más actual, porque en la práctica eso ya ha pasado, ya se ha producido. La propia Organización de Naciones Unidas ha dicho, impulsa en esa prórroga de la misión de MINURSO, que lo que debe hacer la comunidad internacional es declarar, aprobar, impulsar la autonomía del Sáhara como una provincia más, las provincias del sur de Marruecos. Más claro agua, en contra de sus propias resoluciones anteriores. En fin, ya está. Pero es que además eso, las aguas territoriales, la zona económica de Marruecos, unilateralmente, la zona económica exclusiva, las 200 millas, pasan por detrás de Canarias, y el subsuelo y la pesca y lo que ustedes quieran y el espacio aéreo también se les está dando, pero es que nuestro presidente se lo está dando. Entonces, eso de facto ya está hecho, desgraciadamente.
Una intervención rápida del coronel, la señora y después la señora. Sí, referente a lo que dice el coronel hace un momento, vamos a ver, si estamos defendiendo aquí el derecho internacional, que es lo que un país como España, que es un país de status quo, que defiende su extensión territorial y no ambiciona otros territorios, realmente el que Trump y después Pedro Sánchez y después Macron hayan dicho que el Sáhara debe ser una autonomía de Marruecos, eso no quiere decir que esté, digamos, sea un imperativo categórico. Es decir, están las resoluciones de la ONU que también se han mencionado y entonces, bueno, evidentemente la declaración de Trump, sobre todo la de Pedro Sánchez, y la de Macron han complicado la situación, pero esto no le da una legitimidad internacional a Marruecos para ocupar el Sáhara, que eso quede bien claro. Bien es cierto que la Unión Europea tiene por un lado un acuerdo impidiéndole a Marruecos negociar con productos saharauis con la etiqueta marroquí y sin embargo también ha dejado manga ancha en el tema de pesca y tal. Es decir, aquí hay una situación de caos internacional y España, la responsabilidad que tiene como antigua metrópoli del Sáhara es reivindicar no la independencia del Sáhara, sino el derecho de autodeterminación que los saharauis tienen en el Sáhara para elegir su destino. La señora... Nos encontramos ante un nuevo orden internacional. Yo veo claramente tres superpotencias que se van marcando abiertamente. Está Estados Unidos por un lado, está Rusia por otro lado y China. Los otros dos actores están observando, no han emitido ningún comunicado ni han dicho nada, pero yo creo que están un poco a la expectativa, porque Groenlandia, cuando se habla de Groenlandia y energía y todo eso, Estados Unidos yo creo que no está dando balones al aire, porque por otro lado está observando mayor presencia de barcos rusos en esa parte del mar de Groenlandia, ¿no? Entonces quisiera saber vuestra opinión al respecto. Esas son cosas que empezaron con el Canal de Panamá, lógicamente, siguiendo un poco el hilo suyo, empezó en el Canal de Panamá con la gran presencia de buques rusos, lo que a Estados Unidos le molesta, pues que la gente ande por su hemisferio. Pero que se sepa, el orden internacional y el derecho internacional no prohíbe la libre navegación por las aguas internacionales. O sea que barcos puede haber por todas partes. Y lo que sea capturar o apresar o entorpecer la ruta de un buque en aguas internacionales es simple y llanamente un acto de piratería. Hola, buenas tardes y muchas gracias. Me ha resultado muy útil el escucharles a ustedes. Yo me pregunto, y yo les pregunto a ustedes, si el título de Ave Trump podía ser Ave Trump, Ave Putin y Ave Jinping. Un poco en el sentido de que, porque Trump sale todos los días en la tele, y es lo que le gusta, no es más peligroso que Xi Jinping, que está calladito, pero está invadiendo el mundo, un poco de la forma que decía esta señora, que no me acuerdo cómo se llama, y que parece que hacerlo de esa forma está invadiendo no con las armas, pero sí está invadiendo África, bueno, todo el mundo, básicamente. Pero es una forma de invasión, porque en el momento en que tenga todo el poder económico, dirá, bueno, pues ahora pongo el poder político. Y sin embargo, no nos llevamos las manos a la cabeza. Y Putin está ni derecho internacional ni nada, o sea, está en una guerra. Está en una guerra invadiendo parte de Europa.
Entonces, que nada más que se hable de Trump porque le gusta salir en la tele y esto, no sé hasta dónde verdaderamente aquí el único mal o el único que nos llevamos las manos a la cabeza es Trump, porque efectivamente es un sinvergüenza, sino quería preguntar si verdaderamente esto es justo de alguna forma. Bueno, pido la palabra porque Victoria es antigua alumna mía y entonces, bueno, pues me parece que es un título suficiente. Bueno, vamos a ver, estoy de acuerdo contigo. Es decir, a Ave Trump se podía contestar como en el chiste. Pasa que está abierto. Entonces, evidentemente, lo que está hoy en juego, bajo mi punto de vista, es la determinación de zonas de influencia, con lo cual cada superpotencia reconocida tendrá su hinterland reconocido, o se vuelve a la diplomacia que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, generada por la Carta de San Francisco, que es la carta por la que se fundan Naciones Unidas, y evidentemente con lo que se ve ahora mismo parece que es la hipótesis más lejana, esta de volver al mundo como era antes, porque evidentemente hay un grupo de países muy importantes como son los BRICS, que precisamente lo que están cuestionando es el sistema generado desde Naciones Unidas, sobre todo el tema del veto. Es decir, que haya 5 países que cualquier resolución puede ser rebatida por uno solo. Entonces, claro, si Trump triunfa en todo su planteamiento, Venezuela, Groenlandia, ya el Golfo de México empieza a llamarse el Golfo de América, Canadá también como 51 estados de la Unión. Es decir, si todo eso tiene lugar, evidentemente los otros van a pedir su pedazo de tarta en otro lugar. Entonces, ahora mismo la política internacional lo que tiene, bajo mi punto de vista, es indefinición, y nos estamos jugando mucho. En concreto, como tú has mencionado, Europa tiene una guerra. Entonces no es el momento de pensar si es una guerra justa o injusta, pero la guerra está ahí. Y entonces eso afecta a Europa tanto territorialmente como en su prestigio. Y sin embargo, bueno, pues tenemos la burocracia de poder de esa Europa, que es la Comisión Europea, constituida por una serie de personas que tampoco han sido elegidas por los ciudadanos europeos, sino han sido cooptados por los diferentes gobiernos. O sea, claro, hay una serie de indefiniciones que cuando en nuestro espacio geográfico todo va bien, pues no hacemos cuestión de ello. Cuando vemos que la cosa no funciona, empezamos a decir, bueno, ¿y a Ursula von der Leyen quién la ha elegido? Por ejemplo. Muy rápido una pregunta. Yo vuelvo a España, para mí es el tema fundamental. Perdón, no. Al hilo de... Antes de que se me pase y por terminar. Yo más veo un poco el final caerá presumiblemente, en mi lógica, del lado anglosajón. Concretamente, más que eso, de eso que se llama sajosionismo o anglosionismo. Hay por ahí una frase muy acertada, a mi modo de ver, que habla más que de MAGA, esa gran hacer América más grande de Trump. Lo que está buscando Trump, dicen, es MIGA, hacer a Israel más grande de nuevo. Y ese sionismo, por centrarlo en una palabra de difícil concreción, ese manejar el mundo que lleva muchos siglos, fuerzas haciéndolo, por ahí van a caer los tiros. Caiga la victoria del lado de Trump,
o caiga la victoria de un lado de un conjunto de naciones emergentes, si es que hay esa confrontación. Pero el que va a salir ganando es la banca, es miga. También breve respuesta. Vamos a ver, la gente está muy contenta, a mí me lo dicen, porque ha caído en entre rejas a Maduro, un tirano, dictador, sangriento, bla, bla. A ver si es posible que veamos a los Delta Force extraer, no sé si las muelas, a Zapatero y a Sánchez y tal. No, dicen aquí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Eso es una indignidad de parte de los españoles? Me refiero sobre todo de parte del Partido Popular y Vox, que son los que más lo dicen. ¿Es una indignidad o no? ¿Sí o no, verdad? Dentro de lo posible, ¿no? No, sí o no. Yo te diría claramente sí. El aplaudir el bandidaje es una cuestión de lacayos. Y eso es un acto de bandidaje. El apoyo a un criminal es rechazable. Está, yo creo que demostrado que el señor Maduro es un tipo que ha asesinado a gente y que ha obligado a exilarse a millones de venezolanos. Y entonces, bueno, lo que yo no veo de recibo es que una persona que ha usurpado el poder, porque Maduro había usurpado el poder de las últimas elecciones generales, pueda escudarse en el derecho internacional. De la misma forma que el gobierno de España, cuando el señor Maduro vulneró esas elecciones y usurpó el poder a Edmundo González, el gobierno de España no solamente no reconoció a Edmundo González, sino que contribuyó desde la embajada española para quitarle a Maduro el obstáculo que tenía en Venezuela, que era precisamente Edmundo González, y le obligaran allí, en la embajada española, a firmar un papel reconociendo que se iba voluntariamente y que había ganado Maduro las elecciones, pero con el chantaje de que iba a pasar con su yerno si no se vinculaba a ello. Entonces, esta situación para mí me parece indigna del gobierno español. Yo me refería al Partido Popular y Vox, que están encantados con lo que le ha ocurrido a Maduro, independientemente de Maduro, y quieren lo mismo para Zapatero y Sánchez, que vengan de fuera a quitarnos... No, yo creo que lo ideal sería que en España fuéramos capaces de movilizarnos para quitarnos a los que están colaborando con banda criminal. Lo que pasa que quien tiene que mover a la población española son los partidos que se están dedicando a la política, porque yo salgo mañana aquí a Ponzano a decir que vamos a manifestarnos y me siguen todos mis primos, pero nada más. Entonces, claro, esto es una obligación de la oposición. La oposición está no haciendo sus deberes. Igual que, a mí en concreto me ha escandalizado mucho el que salga el jefe del Estado hablando de personas retenidas. No, una persona que ha sido torturada y está presa en el helicoide es un preso político. Y si está asesinado, es una víctima del gobierno venezolano. Telegráficamente, a ver si soy capaz. Y si contesto a lo que se ha preguntado. Podemos decir, o puede decir la gente, así simplificando, que Trump es un loco peligroso, en fin, pero desde luego no es tonto. O sea, en la vida hará, como no ha hecho extraer a Delcy o... solo ha cogido a la cabeza, quizá lo más vulnerable, pero ha dejado todo el sistema perfectamente vigente. No es tonto, no se mete en ese avispero, como decía el general. Pero eso mismo pasa aquí. Si eso hace Estados Unidos, este sistema nuestro, que es un protectorado de Estados Unidos, vamos a hacer lo mismo. Los partidos del sistema no van a ir en contra de eso. Ni locos harían eso de verdad
pedir, como pidió algún juez en su momento, que aquel presidente argentino juzgarlo aquí en España y tal. Aquí no se hará eso, y mucho menos, por hablar de fuera, pedir lo del jefe del narcotráfico del país vecino de abajo. Nos da tiempo para una pregunta más. Bueno, en primer lugar, felicitar a todos los miembros de la mesa, no sé si redonda o cuadrada, pero que estáis aquí. Vamos a ver, voy a hacer una pequeña reflexión y la pregunta, parafraseando a Bob Dylan, la dejo en el viento. Este año se cumplen 250 años de la Revolución Americana. No sé cuáles serán los fastos que habrá en Estados Unidos, pero imagino que los habrá. Y también se cumplen 200 años de la muerte de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, fallece un 4 de julio, fecha muy significativa, de 1826. Y hay una cosa, si recordamos lo que escribió, y si no lo recordamos, yo lo recuerdo, Thomas Jefferson en algún momento, todo el mundo irá a la esclavitud. Escribió cosas sobre la esclavitud e hizo cosas tremendas. Su amante era negra y los hijos que tenía con la amante negra los vendía. Bueno, para que os hagáis idea quién era Thomas Jefferson, aunque su figura aparece, entre otras cosas, en los billetes, me parece, de $2. Bien. El señor Thomas Jefferson es el creador, mucha gente no lo sabe, pues luego se elabora por otros personajes, de lo que se llama el Destino Manifiesto. El Destino Manifiesto dice, y simplifico mucho, que los norteamericanos tenían, estoy hablando de teorías de finales del 18, primeros del 19, la obligación, pero la obligación teológica, ojo, voy a meter a la religión, de expandirse por todo el territorio, primero, lo que luego conformó Estados Unidos, y lo que no dijeron, porque estábamos en donde estábamos, era que también tenían derecho, luego Monroe, efectivamente, con la doctrina, es un ayornamiento de las doctrinas de Jefferson, las que hace Monroe, y no digamos las que hace Trump. Es una puesta al día del Destino Manifiesto. Es decir, ¿quién es Trump? Trump, estoy de acuerdo, se ha dicho aquí, por el coronel Manrique y alguien más, no es tonto. Detrás de Trump están unos think tanks muy potentes, entre ellos la Heritage Foundation, que ilustran desde el punto de vista especulativo los fundamentos de la nación americana. Trump, no olvidemos, es protestante, ya no sé muy bien si es metodista o tal, y que además su origen está en Alemania. Él es un luterano. Y un luterano, ¿cuál es la raíz del luteranismo? Y de otras ramas también del protestantismo. El calvinismo. Ojo, es decir, si yo triunfo en esta vida, y voy terminando, Paco, ganaré el cielo. Y Trump está convencido de que tiene que expandir Estados Unidos indefinidamente. ¿Por dónde? Ya lo habéis dicho vosotros. Entonces mi pregunta es, si se puede dejar la pregunta ahí, ¿realmente el trasfondo filosófico y jurídico político que pueda haber en los hombres que rodean en la sombra a Trump es donde está la clave, o la clave es otra? Voy a ser rapidísimo. No pida filosofía a los que rodean a Trump, de ningún tipo. Son depredadores y basta. En el mundo de los animalitos son carnívoros. El Destino Manifiesto es la justificación moral de la doctrina Monroe. Es decir, lo que alimenta la justificación de América para los americanos es considerar que los blancos de Norteamérica son una raza superior a los indios o a los autóctonos del resto de América. Y entonces es un mandato del destino, de ese Destino Manifiesto, el culturizar y el convertirles a una civilización. Es decir, después sí se dirá que España era racista. Claro, y entonces ahí está el ejemplo. No. Alguien ha hablado del estado profundo, yo hablo del... Eso es lo que yo creo que está detrás. A Trump lo sacaron de unas elecciones con trampas que vimos, o que alguien dijo que ellos mismos, él se quejaba que había habido el voto por correo y 1000 trampas, y le han vuelto a poner, casualmente, no es motu propio, se fue sin querer y alguien le ha elegido
aunque quería. El caballero, la última pregunta. Sí, son dos preguntas muy concretas. Una es si creen que es verdad este acuerdo que se sospecha que puede haber entre Trump y Putin, un poco de Ucrania y Bielorrusia para ti, América y Oriente Medio para mí. Y otra, si creen que a medio o largo plazo ese conflicto que está siempre latente entre Rusia y China por Siberia, si eso puede estallar más pronto que tarde o... Primero, hay una noticia de que hace un par de años, un año, en Miami o por ahí se reunieron Delcy Rodríguez, ¿no? Delcy Rodríguez y Marco Rubio y el embajador de Rusia en Estados Unidos. Bielorrusia es parte de Rusia. Bielorrusia significa bielo en los idiomas eslavos es blanco, es Rusia blanca. Luego, es Rusia, y ya lo es. Los Ariesnik en ruso, Oresnik en europeo, están desplegados en Bielorrusia. Es decir, Rusia es Bielorrusia, Rusia. O sea, tienen un programa de que en 5 o 6 años se integrarán en la federación. O sea que eso está claro. Ucrania, una parte de Ucrania, todo lo que está, el Donbass, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Gerson, eran de la República Socialista Soviética Federativa Rusa. Cuando Stalin y Lenin lo arrancaron de esa República Soviética Rusa para pegárselo a una república de nueva creación que no existía ni había existido nunca antes, que era la República Socialista Soviética de Ucrania, porque Ucrania es una invención de Lenin. Punto. Eso lo primero. Y segundo, ¿cuál es la segunda? ¿La segunda? Nada. Sí. China y Rusia son aliados hasta la muerte. O sea, se han dado cuenta de cómo va esto y tienen una alianza estratégica fundamental. China históricamente no ha tenido nunca deseos de expansión. China ha sido siempre un país, incluso en momentos de debilidad, que no ha querido expandirse. Lo más que ha hecho militarmente ha sido tratar de defenderse de invasiones. Pero bueno, llegan los mongoles, empiezan a hacer su muralla china y después cuando los mongoles, la dinastía cae, pues se dan cuenta que los empiezan a invadir los japoneses. Pero ellos nunca han tenido, por lo menos hasta el momento, deseos de expandirse. China es el típico país extenso, pero lo que llamamos internacionalmente un país de status quo. ¿Qué significa esto? Que está de acuerdo con sus límites. Muy rápido, pero pregunta. Buenas. Visto que China tiene su mundo, América tiene su zona de influencia y Europa está como Ábalos, que no tiene a nadie, entonces, visto que Rusia está rodeada de bases, porque voy a abrir la caja de los truenos y voy a hacer enemigo del diablo. Visto que Rusia está rodeada de bases de la OTAN o occidentales o como se quiera y quiere salir a mares calientes y teniendo en cuenta la doctrina de McKinley, de donde está la tierra corazón, justamente en el mundo ese límite que hay entre la tierra corazón y el mar es donde se producen la mayoría de los conflictos en el mundo. El Rimland, es donde se producen la mayoría de los conflictos en el mundo. Entonces, visto que vemos cómo está América y el mundo anglosajón, no quiero meter a los ingleses, para nada, los dejo con los americanos, vista la invasión de Europa por la islamización que tenemos ya aquí, no que vaya a venir, es que ya la tenemos, y que no vamos a ser capaces ni de digerirla ni de nada, pues a lo mejor en vez de ponernos o no saber dónde estamos, igual nos irá mejor uniéndonos con Rusia. ¿Ustedes qué opinan? No, a la última pregunta yo creo que sí, con matices. La neutralidad armada, si te dejan, si puede, es posible y debería tenderse a eso. Pero, puestos a elegir amigos o enemigos, yo creo que con los que tenemos ahora no nos va bien. Bueno, pues como Iván te contestó, vamos a ver. Europa tiene una extensión de 10 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 5 son rusos, la Rusia europea, y los otros 5 estamos apelotonados el resto.
Al otro lado de los Urales, que es la frontera con Asia, Rusia tiene 2 veces y media su parte europea. Es decir, que Rusia equivale a 34 Españas. Quiere decir con esto que a Rusia no le interesa tampoco. China es un país de statu quo, como bien has dicho, como bien habéis dicho, y Rusia es un país que si tiene una tienda, como decían hace con desprecio, antes de que ocurriera lo que ha ocurrido, que era una gasolinera que aparentaba ser un país, ahora ha demostrado que es algo más de una gasolinera, porque es un grandísimo país. Y entonces, si Rusia siempre fue una potencia europea, en el juego europeo de las potencias, durante toda la historia. Es decir, ha sido un país europeo que ha sido de diversas coaliciones y combatido en las guerras europeas y ha defendido a Europa mucho más de lo que se cree. Mucho más que eso. Y ahora mismo quizás sea el único país europeo que defiende la patria, la familia, la religión, el Estado y todos los valores que son los valores occidentales. Es el único que los defiende. Y es un país que en su constitución dice que el cristianismo, el islam y el judaísmo son pilares básicos de la nacionalidad rusa. Y ahí ves en el Kremlin al de la Cruz, que es el patriarca Cirilo, al muftí de los tártaros, al muftí de las repúblicas musulmanas de Rusia y al arzobispo católico, etcétera, yendo a depositar flores a los héroes soviéticos. A los héroes soviéticos. Con eso que te diga. Para mí la participación de la política del Kremlin durante la Segunda República Española referente a España no es un antecedente positivo para confiar en ese aliado y cambiarlo por los Estados Unidos. Yo creo, en mi opinión, que lo que le interesaría a España es desarrollar su política exterior y desde luego no dar un cheque en blanco ni a Estados Unidos, ni a Rusia, ni a China. Es decir, defender por todas las maneras sus intereses en los puntos que hoy día están amenazados. ¿Cuáles son? Los habéis citado: Ceuta, Melilla, las Islas Canarias, las aguas territoriales. Yo me centraría ahí. Me parece que dar un cheque en blanco a Rusia o a China, como le acaba de dar casi Pedro Sánchez a China, lo que pasa que no ha tenido tiempo todavía de desarrollarlo, me parece un suicidio político. Bueno, coincidimos en todo. Aquí no hay buenos ni malos, aquí hay intereses geopolíticos principalmente. Y España es, como dijo Séneca, para una nave que no sabe a dónde va, nunca hay vientos favorables. Pues hemos terminado. Yo quería agradecer otra vez de nuevo a la librería Tercios Viejos por la facilidad que nos ha dado para este acto y agradecer, por supuesto, a todos los que han venido, damas y caballeros. Muchísimas gracias de verdad. Esperemos vernos en otra ocasión. Muchas gracias de verdad y les sugiero que echen un vistazo a este fondo bibliográfico militar sobre temas militares que es magnífico, de verdad. Muchas gracias.